Juan capítulo 17, versículo 17. Estamos tratando el tema acerca de la santificación. La semana pasada, en nuestro mensaje, veíamos cómo esa santificación que el Señor nos llama, ¿verdad? Es una obra del Espíritu Santo, es una obra del Padre, es una obra del Hijo en nosotros, pero también es una obra en la que nosotros de manera activa trabajamos. No podemos decir, bueno, pues que el Espíritu me cambie y yo sigo siendo igual. No se puede hacer eso, hermanos. Entonces necesitamos nosotros ser activos en nuestra santificación. Dijimos que había en la santificación tres aspectos: la santificación posicional, Dios nos declara santos, aunque todavía, ¿verdad?, refunfuñamos, aunque todavía desobedecemos, decimos malas palabras, guardamos rencor, cometemos mucho pecado. Esa es la santificación posicional, delante de Dios somos santos. Tenemos también la santificación progresiva y ese es nuestro trabajo. Nosotros vamos cada día desechando el pecado, mortificando el pecado, quitando cosas de nuestra vida que no le agradan a Dios y vamos creciendo en santidad. Y finalmente nos espera la santidad final, que es cuando Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia y nos libere totalmente de la presencia del pecado en nuestra vida. Pues para crecer en la santidad, en la santificación, el Señor nos ha dejado varios medios que comúnmente llamamos medios de gracia para crecer en santificación, y en este día vamos a ver el primero de esos medios de gracia, que es la palabra de Dios. Así que vamos a leer ahí en Juan capítulo 17, versículo 17, lo que dice la palabra en esta que es una oración que Cristo Jesús hizo por sus discípulos, no solamente aquel día que iba a ser entregado, orando por los que estaban ahí, los 11 discípulos, sino, como dice ese mismo pasaje, orando por todos los que iban a creer en el Señor por medio de la palabra de ellos, lo dice el versículo 20, así que el Señor oraba por nosotros. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para con nosotros con respecto a la santificación? Bueno, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuevamente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el primero de esos medios de gracia para nuestra santificación es la palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque podemos estar en este lugar y te pedimos que cada día que vengamos a escuchar tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, a nuestros oídos, Señor, un mensaje que venga de ti, un mensaje que provenga de tu corazón para nuestra vida, Señor. El mensaje que sea poderoso a través de tu palabra y del Espíritu Santo, Señor. Y como hemos leído ese versículo, Señor, que nuestra vida pueda ser santificada, que nuestra vida pueda ser separada para ti, para darte gloria y honra como tú lo mereces. Así que háblanos en esta hora por medio de tu divina palabra. En el nombre de Cristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Bien. Pues hemos leído en este pasaje el deseo de nuestro Señor Jesucristo, y es muy lamentable, hermanos, el que nos demos cuenta hoy en día que en muchas iglesias no se predica la palabra de Dios. Se predican ideas de la gente, se predica mucha psicología en lugar de conceptos bíblicos. De hecho, la psicología ha ido reemplazando la predicación bíblica. Muchos predicadores son famosos porque les gusta decir historias, porque les gusta poner muchas anécdotas, porque hablan de sí mismo, porque presentan a la humanidad un cristianismo muy mundano con conceptos que la misma humanidad ha forjado y no con conceptos de la palabra de Dios. Eso no ayuda a los creyentes en ninguna situación, porque está cambiando verdades de la palabra de Dios por verdades mismas de la humanidad. Por ejemplo, la palabra de Dios nos manda a amar a los demás, y la psicología y el pensamiento moderno nos dicen que nos amemos a nosotros mismos, que nos elevemos en nuestra autoestima, y eso pues desplaza totalmente lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a la pecaminosidad humana. Entonces, si nosotros cambiamos la predicación de la palabra por esa situación de introducir estos conceptos y esta manera de poder tener a la gente en un lugar, hermanos, nuestra vida, en lugar de ser más como Cristo, va a ser más como el mundo y más como el diablo. Entonces, yo les pido de todo corazón que oren, porque cada persona que se pare en este púlpito, no solo yo, sino todos los que puedan venir a predicar en este púlpito, puedan predicar bíblicamente, puedan predicar un mensaje que emana de las Escrituras, porque es lo que Dios tiene para nuestro cambio, porque Dios dejó la palabra para santificar nuestra vida.
Entonces, por fallar en esa situación de predicar bíblicamente, fallamos en dar respuestas bíblicas a las necesidades y a los problemas de las personas. Damos la impresión de que las Escrituras no son suficientes para tratar con todos los asuntos de nuestra vida, nuestro ser interior y nuestro ser exterior. Recuerden que hemos hablado acerca de nuestra composición física y nuestra composición espiritual y los varios aspectos que nosotros tenemos en nuestra composición espiritual. Pues los que no utilizan la palabra para predicar están mostrando que la Biblia no es suficiente para llegar a todos los aspectos de nuestra vida interior y ser suficiente para esa vida interior. En consecuencia, han ofrecido psicología como sustituto y han esparcido este concepto erróneo de que la respuesta de la psicología son más confiables a la respuesta de la Biblia, de que el mundo da mayor ayuda que lo que da la palabra de Dios. Y tienen la palabra de Dios como un simple consejo para sus vidas. Yo espero que nosotros podamos cambiar esa situación en nuestra mente y podamos ver la gran bendición que Dios ha dado para nuestra vida en todos los aspectos a través de su palabra al dejarnos la palabra. Entonces, ante este cambio que ha habido en muchos púlpitos, la respuesta a ese pensamiento es que nosotros debemos renovar un énfasis en la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Se los defino de esta manera. Es una doctrina junto con la inerrancia, junto con la inspiración divina de las Escrituras. La suficiencia es esto. Las Escrituras proveen todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, del hombre, de cómo ese hombre debe relacionarse con Dios y de cómo adorar a Dios en su diario vivir de manera que glorifique su nombre. Eso es la suficiencia de las Escrituras. Podemos también mencionar que la suficiencia de las Escrituras nos dice que la Biblia tiene todo que ver con toda nuestra vida. No hay aspecto de nuestro ser que la Biblia no considere o que Dios en su palabra no tenga para nosotros. Me encantan cómo los puritanos y de manera especial Jonathan Edwards trataba las Escrituras en cada sermón y en cada pensamiento. De hecho, cuando él escribía un sermón, la mayor parte de sus sermones que escribía eran textos de las Escrituras que él iba escribiendo, que él iba citando, ¿sí?, para hablarle a la gente, porque él creía que la gente necesitaba las Escrituras más que sus propios pensamientos para cambiar y ser transformado. Y él dijo lo siguiente: muy a menudo, al leerla, hablando de la Biblia, cada palabra parecía tocar mi corazón. Sentía una armonía entre algo en mi corazón y aquellas palabras dulces y maravillosas, que parecía ver tanta luz proveniente de cada frase, transmitiendo alimento tan refrescante que frecuentemente, centrado en una sola frase, no podía continuar leyendo al ver las maravillas contenidas en la misma. Cada frase parecía estar llena de maravillas. Eso escribió Jonathan Edwards. Entonces, cuando nosotros vayamos a la Biblia, tengamos este pensamiento. No nos apresuremos a correr y a pensar cuánto avanzamos en una Biblia, en leer la Biblia. Estoy leyendo las Escrituras a través de un año. ¿Qué quiere decir? Que el 31 de diciembre yo espero terminar de leer toda la Biblia completa. Pero eso no es tan grandioso. Lo grandioso para cada uno de nosotros debe ser que lo que leamos poco, ¿sí?, aunque sea poco, impacte nuestras vidas de tal manera que nos haga enamorarnos más de la palabra y enamorarnos más del Dios de la palabra, que vaya tocando nuestro corazón de tal forma que cada parte de nuestro ser sea transformado, sea modificado. Para eso Dios nos dejó la Biblia. Y vamos a ver algunas razones por las que creemos en la suficiencia de las Escrituras.
6 cosas en ese momento por las cuales nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras, que las Escrituras ofrecen ayuda suficiente aún para las más profundas necesidades del corazón. Número 1, porque la palabra de Dios siempre cumple sus propósitos. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos habla de esta verdad. Dice la palabra del Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Por qué es suficiente la Escritura? Porque Dios siempre va a cumplir su propósito a través de ella. Lo que Él dice, lo va a cumplir en las Escrituras. Si Él dice que somos sus hijos, Él va a cumplir esa promesa de ser sus hijos. Si Él dice que hay perdón de pecados, que hay una nueva conciencia para nosotros al creer en Cristo, Él nos va a dar eso. Si Él dice que un día estaremos en la gloria con Él, Él nos va a dar eso. Si Él dice que los esposos deben ser la cabeza de su esposa, los esposos deben ser esa cabeza y el Señor les va a ayudar, aunque pensemos que no podemos serlo. Si Él dice que los hijos deben obedecer, honrar a los padres, eso es verdad y el Señor va a bendecir a cada hijo que honre a sus padres. La palabra siempre cumple sus propósitos y uno de los propósitos, como leímos en Juan 17:17, es nuestra santificación. ¿Sí? Por eso creemos que la Escritura es totalmente suficiente para cada necesidad del alma, para cada necesidad del corazón. En segundo lugar, porque vemos este ejemplo en cómo los escritores como Pablo utilizaron las Escrituras hablando del poder del Espíritu Santo en ellas. Pablo escribió que el Espíritu nos revela la verdad de Dios y esas palabras reveladas a nosotros traen a nuestro corazón sabiduría, traen a nuestro corazón entendimiento de las cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros enseñamos la Biblia, realmente el que está enseñando es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a acomodar las verdades espirituales de las Escrituras a nuestras necesidades espirituales. El Espíritu Santo va a hacer que esas verdades queden en nuestro corazón y obren en nuestra vida. Y hermanos, esto parece algo místico. Bueno, realmente tiene algo de misterio, ¿sí? ¿Cómo es que al leer yo las Escrituras, mi vida puede ser cambiada por el Señor? Solo te voy a hacer este reto: lee las Escrituras, en verdad léelas sinceramente y vas a ver, te vas a ir dando cuenta que el Espíritu Santo va a ir acomodando esas verdades a tu corazón, que te van a redarguir, que te van a dar convicción de pecado, que te van a alentar, que te van a animar. ¿Cómo lo hace? Ese es el milagro de Dios por medio de las Escrituras aplicadas en nuestro corazón. Entonces, Pablo nos enseña que Dios nos ha dado las Escrituras por medio del Espíritu Santo y usa el poder del Espíritu para aplicarlas a nuestra vida y darnos verdadera sabiduría. Es sorprendente cómo la gente hoy habla de cosas que ha conocido y que ese conocimiento viene desde los siglos y hablan de cosas asemejando la vida del hombre a la de los antepasados y hablando de cosas en el espacio exterior y cumplimientos de profecías de muchos hombres y cómo se va cumpliendo, y ese es conocimiento, que el hombre tiene un verdadero conocimiento. Ese es un pensamiento gnóstico. Y los hombres ciertamente pueden hablar de sabiduría entre los hombres, pero como dice la palabra, sabiduría humana. Sabiduría que Dios ha enloquecido en los hombres porque no han querido darle la gloria a Dios. Pero cuando vemos realmente el poder del Espíritu aplicando su palabra a nuestro corazón, podemos decir entonces que verdaderamente es suficiente para cada necesidad del alma. La palabra puede aliviar la amargura en una persona. La palabra puede sanar el dolor en el corazón de alguien que ha sido lastimado. La palabra tiene el poder de convencer a una persona que está sumida en un vicio y sacarla de ese vicio. Ese poder tiene la palabra.
porque es un poder basado en el poder del Espíritu Santo. Por eso decimos que la palabra es suficiente. En tercer lugar, porque tenemos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y podemos juzgar, valorar y evaluar todas las cosas. Aquí mismo en Primera de Corintios, ahora el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, ¿sí? ¿Qué hace la persona que es espiritual, que tiene la palabra, puede juzgar las cosas? Hermanos, ¿sí? No pensemos aquí que está Pablo contradiciendo lo que Cristo Jesús dijo, que no juzguemos para que no seamos juzgados. No, lo que la palabra de Dios nos está llevando a pensar es en tener discernimiento de las cosas. ¿Vas a decidir algo? Espérate un momento. No te aloques. No seas apasionado en tus decisiones. Siéntate a considerar las cosas y ve si lo que estás haciendo proviene de Dios, del Espíritu Santo. Si la decisión que vas a tomar, cuánta gente puede afectar, ¿sí? Y se va a hacer en verdad una decisión en el Espíritu Santo. Entonces, la palabra nos da esta sabiduría y nos lleva a tener este entendimiento de las cosas. Dice entonces la palabra que juzgamos todas las cosas y que acomodamos lo espiritual con lo espiritual. Versículo 16 nos da otra razón, porque mediante las Escrituras y el Espíritu nosotros recibimos la mente de Cristo. Y esto es asombroso. Hablamos de la mente hace unos domingos hacia atrás y vimos cómo nuestra mente es corrompida y nuestra mente puede ser llevada por la vieja naturaleza, por esa influencia pecaminosa a pensar y actuar de maneras que no sean de Dios. Pero dice aquí el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Sí? Esas son preguntas que se hacen a un público donde se entiende que no todos podían ser hijos de Dios, pero dice el apóstol Pablo al final, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Habías pensado en esto? Dios te ha dado la mente de Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué pensamos entonces en vanidades? ¿Por qué pensamos en no seguir a Dios? ¿Por qué pensamos en no tener confianza? ¿Por qué somos tan trágicos en nuestro vivir si nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Alguna vez viste a Cristo aún frente a sus enemigos en la narración bíblica salir gritando de un lugar porque tenía miedo? ¿Alguna vez viste a Cristo dejarse llevar por su enojo egoísta y maldecir a la gente? No, porque su mente estaba llena de la palabra de Dios. Porque su mente estaba dominada por la verdad de las Escrituras, porque su mente podía tener paz en los momentos de mayor aflicción, de tal manera que cuando Él está muriendo en la cruz, Él nos da un mensaje en esas 7 palabras de misericordia, de amor y de cumplimiento de la obra de Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia, dice la palabra que la mente de Cristo es implantada en nosotros a través del Espíritu y de la palabra de Dios. ¿Quieres entender cómo pensaba Cristo Jesús? Lee las Escrituras. Entonces las Escrituras son suficientes en todas las cosas. Y finalmente, porque la palabra de Dios es viva y es poderosa. Ella revela las partes más escondidas del alma, dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra va desgajando nuestro ser, la palabra va abriendo nuestro corazón, la palabra va poniendo al descubierto no solamente las acciones, sino las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y esto la gente no lo quiere. No quiere enfrentarse a esa verdad que un día va a dar cuentas a Dios. Y porque no quieren enfrentarse a esa verdad, no quieren la palabra. Porque en verdad la palabra llega al fondo del corazón, hermanos. Y tiene que hacerlo. Porque si la palabra no hace eso con nuestras vidas, quiere decir que nosotros no vivimos en armonía al Espíritu Santo.
La palabra tiene que tocarnos, la palabra tiene que incomodarnos. Recuerdo a mi pastor cuando era adolescente, él decía muchas veces en sus predicaciones: yo sé que mi predicación les va a ofender y espero que así sea. Que no sea yo quien les ofenda, sino la palabra de Dios que ofenda su pecaminosa manera de vivir. Y vaya, algunos recibimos esas palabras, ¿verdad? Así como con mucho recelo, como diciendo, ¿por qué hace eso? Pero es verdad, la palabra tiene que ofender nuestra manera pecaminosa de vivir, porque a través de esa ofensa que nos hace, somos movidos a ser cambiados, a ser diferentes, a transformarnos. Entonces, la palabra desgaja todo nuestro ser interior. La palabra pone al descubierto realmente cómo estamos viviendo, qué estamos pensando. Cuando una persona, eso lo podemos ver cuando aconsejamos, cuando una persona es renuente a aceptar su pecado, sobre todo si lo consideramos como creyente, podemos darnos cuenta si está leyendo o no la palabra en su casa. ¿De qué manera? Si él está leyendo la palabra, él va a aceptar mucho ese consejo a través de la Biblia como palabra de Dios y finalmente va a ser transformado, no por los consejos que le damos, sino por el poder de la palabra a la que está expuesto. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones. Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 24, afirmó conocer las Escrituras y experimentar el poder de Dios que había en ellos. Marcos 12, 24, dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ignorar lo que dice la Biblia con respecto a algo, ignorar lo que dice la Biblia con respecto a nuestra condición de vida, es ignorar el poder de Dios disponible para nosotros en esa situación de vida. Tenemos muchos problemas, hermanos, en esta tierra. Enfrentamos muchas dificultades, pero a veces las enfrentamos o las vivimos más por ignorancia, ¿sí?, que porque verdaderamente sean graves problemas. ¿Por qué ignorancia? Ignorancia de la palabra de Dios. La ignoramos. ¿Por qué la ignoramos? Porque no la leemos. La palabra, entonces, hemos visto que es suficiente para todo lo que nosotros podamos necesitar. Necesitas consuelo, necesitas sabiduría, necesitas que tus emociones sean sujetadas, necesitas tener claridad para las cosas. La palabra de Dios te lo da. Dice el libro de Éxodo que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, él se sentaba todo el día, ya estaba en un lugar con filas y filas de gente que pasaban y le llevaban sus casos. No nos dice la palabra qué casos eran, pero podemos pensar que algunos casos de pleito entre ellos eran muy simples y Moisés tenía que estar ahí todo el día juzgando a todo el pueblo. Y eso era cansado, era agotador. De repente un día llega su suegro, fue a visitarlo, supo que había sacado al pueblo de Egipto y va a visitar a Moisés y lo ve. Él llega a su casa esperando ser recibido por Moisés, pero no, Moisés está ya trabajando, metido en el trabajo todo el día, tratando de arreglar los problemas que había entre la gente del pueblo de Israel. Entonces, al final de la jornada le dice su suegro: oye, ¿qué haces? No, pues es que toda la gente viene y tengo que atenderla, hay problemas entre ellos. ¿Ya te diste cuenta que si sigues de esa manera te vas a morir? Te vas a morir, Moisés. ¿Y quién va a guiar a este pueblo? Te voy a dar un consejo. Busca a gente del pueblo, sabia, temerosa de Dios, que no ame el dinero, que no sea avara, que no sea codiciosa. Y encárgales, hazlos jefes de personas, de cientos, de 50 y de 10, y ponlos a juzgar al pueblo. Las cosas más difíciles, que te las pasen a ti. Si quieres oír mi consejo, vas a tener descanso, pero si no, te vas a morir, Moisés. Y dice la palabra que Moisés hizo de acuerdo al consejo que su suegro le había dado y pudo tener descanso. Ese es un ejemplo en la Biblia, hermanos, de cómo la palabra de Dios nos puede dar dirección para cualquier cosa y hacer que nuestra alma encuentre reposo en el Señor en las cosas que nosotros vivimos.
Era administración de justicia. A lo mejor era ahí ver quién tenía la realidad de algunos que se peleaban por una gallina que se encontraron. Parecen cosas simples, pero aún en esas cosas nosotros encontramos sabiduría en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es suficiente. Ahora, la suficiencia de las Escrituras radica en ella misma. Ahí en Juan 17:17 el Señor ora, ¿sí? Santifícalos. Recuerden, santificar, poner aparte, separar para el Señor. ¿En qué vamos a ser santificados? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora es interesante, hermanos, esta construcción gramatical ahí, porque no dice santifícalos por medio de tu verdad, sino santifícalos en tu verdad. Y da la idea de que para ser santos en nuestra vida debemos sumergirnos en la palabra de Dios. No es algo que solo se aplique de vez en cuando. Es algo en lo que debemos vivir en la esfera de la palabra del Señor. ¿Has hablado tú alguna vez con algún cristiano que parece que no tiene otras palabras en su mente, en su corazón, más que la palabra de Dios? Tú le dices algo y él te cita un versículo. Tú le hablas de otro tema y él te cita un versículo. Y no es que sea fanático, hermanos. Es que cuando nosotros vivimos sumergidos en la palabra de Dios, siempre se va a notar. Y siempre la palabra va a tener una respuesta para cada cosa en nuestra vida. Es lo que el Señor está diciendo. Entonces, el ser santificados en la verdad implica que tú y yo nos metamos a la verdad. Nos empapemos de la Biblia. La leamos y la releamos y pensemos y meditemos en las Escrituras. Dios no nos va a hablar de ninguna otra manera fuera de las Escrituras. Dios no va a arreglar nuestras vidas de una manera milagrosa fuera de las Escrituras. Lucas capítulo 16. ¿Tú crees que un milagro en tu vida puede cambiar tu vida? Ve lo que dice aquí el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante hasta el 31. Encontramos nosotros la parábola de Lázaro y el rico. Y yo supongo que conocen la parábola. Voy a leerla para no errar en esto y para que tú veas que viene de las Escrituras. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ese hombre la gozaba, ¿sí? Era un magnate. Sus recepciones eran tremendas. Y no dice que escatimaba en ello, con esplendidez. Imagínate lo mejor que tú puedas pensar. De esa manera comía y vivía ese hombre continuamente. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, esta era una vida que tú puedes decir, ese hombre era miserable. Ese hombre vivía en una pobreza paupérrima, ni siquiera él podía trabajar debido a su enfermedad que tenía, muy probablemente tal vez era lepra por esas llagas que son descritas, ¿verdad? Y un leproso era marginado de la sociedad. Entonces, de las obras que dejaba este rico en sus banquetes, él deseaba comer para sustentar su vida. Sus únicos amigos eran los perros, y no perros de raza, hermano. No era su French Poodle, no era su Akita, su pastor alemán, no, eran perros callejeros que le lamían las llagas y le daban alivio. ¿Qué sucede? ¿O qué sucedió? Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú eres atormentado.
Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá, y no pueden ni de allá pasar acá. Ahí está la situación en su estado eterno. Uno fue al tormento, vivió en esplendidez, nunca quiso reconocer a Dios, siempre se creyó suficiente, y cuando murió fue al infierno. Ese es el lugar de tormento. El otro, aunque pasó aflicciones, pasó dificultades, aunque vivió muchos años en soledad, como despreciado, podemos ver que su corazón tenía temor de Dios, porque cuando muere, él es llevado a la presencia de Dios. No creas que uno es llevado a la presencia de Dios porque haya sufrido mucho en esa tierra, no. Él tenía temor de Dios, aunque era un hombre afligido y de una manera muy grave, humanamente hablando. Entonces, uno está en el infierno, otro está en la gloria. ¿Y qué dice aquel que está en el infierno? Primero, él quiere tener tranquilidad, quiere tener reposo ahí. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de... Bueno, primero, él le dice que vaya a él, ¿verdad? A mojar la punta de su lengua con agua, a refrescarle. No se puede. Donde tú estás cuando te mueres, sea sin Cristo o con Cristo, ahí va a ser tu estado por toda la eternidad. Y no hay para más, ¿eh? Pero después él empieza a pensar ahí, bueno, yo tengo mucha familia, tengo hermanos. Señor, haz un milagro para que ellos puedan creer en ti. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Escucharon? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Señor, si tú haces un milagro para ellos, ellos se van a arrepentir. Si tú haces una obra maravillosa, si tú sanas a alguien, se van a arrepentir. Y mucho de este pensamiento humano está en muchos púlpitos hoy en día. Vengan a la campaña de sanidad, vengan a recibir su milagro, vengan a pagar por su milagro. Y muchos de los predicadores creen que la gente va a conocer a Dios, se va a arrepentir de sus pecados por ver los milagros de Dios. ¿Cuántos milagros vio Israel y no se arrepintió? 10 veces tentaron a Dios y su corazón fue endurecido. Pero ¿qué dice el Señor? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Para qué sirven los milagros en cuanto a hacer creer a una persona? Para nada. El Señor señala 2 veces a algo que Él ha dejado para que la gente crea y se arrepienta y no vaya al infierno, y es la palabra de Dios. Eso significa Moisés y los profetas. Habla de la ley dada por Moisés y los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, que eran las escrituras que Israel tenía hasta ese tiempo. Así que no creas que un milagro va a transformar la vida de una persona. Por eso el Señor oraba, Señor, santifícalos en tu verdad, sumérgeles en tu verdad, mételos a tu verdad, porque tu palabra sí santifica, tu palabra es verdad. Los judíos buscan señales, dijo Pablo, buscan milagros, pero esos milagros, aunque fueron realizados, no los llevaron a una vida santa. Lo único que nos lleva a una vida de santidad, de arrepentimiento y que nos evita ir al infierno y estar en la gloria con Dios es su palabra. Oír su palabra, atender su palabra. La iglesia primitiva consideró ampliamente esto como una verdad y nos dice que parte de la comunión, Hechos 2:42, que parte de esa comunión que la iglesia podía tener radicaba en permanecer en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que de la palabra emanaba a través de ellos. Si una iglesia no tiene predicación de la palabra, es una iglesia que se va a morir.
Dios no santifica por otros medios, en ese sentido, más que por su palabra. Entonces honremos a Dios y que Dios nos permita honrarle siempre con una predicación bíblica en ese lugar. Entonces hemos visto cómo el Señor nos muestra que las Escrituras son el medio dado por Dios para nuestra santificación y es una vida totalmente inmersa en la palabra. ¿Qué puedes dejar fuera de la palabra? ¿Tus finanzas? ¿Tus amistades? ¿Tu sepelio? Nada podemos dejar fuera de la palabra, hermanos. Nada de nuestra vida. Si nosotros dejamos algo de la palabra, algo de nuestra vida fuera de la palabra, entonces no estaremos viviendo sumergidos en la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tenemos que estar dentro de la palabra de Dios, porque esa palabra es lo que Dios ocupa básicamente para santificar nuestra vida. En tercer lugar, la suficiencia de las Escrituras la vemos en todos los aspectos de la palabra de Dios. Hay gente que solo les gustan algunas cosas de la palabra de Dios, que les gusta leer los salmos, porque se sienten identificados con los salmistas. Pero les cuesta leer lo que dice Primera, Segunda de Crónicas, esa historia, esos relatos de genealogías. Les cuesta entender lo que dicen las cartas del apóstol Pablo llenas de doctrina y no quieren esa doctrina, ellos quieren tener cosas prácticas. No, necesitamos, hermanos, vivir bajo todos los aspectos de la palabra de Dios. Todos los libros de la palabra son necesarios para nuestra vida. Si Dios no lo considerara así, Dios no los hubiera puesto en la Biblia. Si Dios no quisiera que tú leyeras acerca de la creación, no hubiera puesto Génesis 1 y 2. Si Dios no quisiera que tú leyeras acerca del pueblo de Israel y esas genealogías ahí en Números, no las hubiera puesto. Pero están ahí. ¿De qué manera Dios las usa para nuestras vidas, hermanos? Eso es poder del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es leerlas y saber que es palabra de Dios y que como Él lo ha prometido, va a obrar en mi vida a través de ella. Y lo va a hacer, hermano. Así que todos los aspectos de la palabra, sean promesas o advertencias, son necesarias para nosotros. Sea doctrina o sea enseñanzas prácticas, son importantes para nosotros. Hay predicadores que dicen, se levantan, ¿saben qué? Este día mi sermón va a ser muy práctico, no vamos a ver nada de doctrina. ¡Qué lamentable! No podemos tener una vida práctica si no está basada en una sana doctrina. Para nosotros poder vivir bien, para cimentar bien nuestra familia, nuestros matrimonios, ser buenos patrones, necesitamos forzosamente la doctrina de la palabra de Dios. Si no, estamos fundamentados en arena, en pensamientos de hombres que se van a ir con la primer prueba que venga. Necesitamos leer la historia, necesitamos leer la poesía. Sí. A veces cuesta entender algunos de esos aspectos, pero confiemos en que Dios lo va a usar y leámoslo. Nosotros necesitamos el Antiguo y necesitamos el Nuevo Testamento. Necesitamos las cosas fáciles de entender y las difíciles de entender. Todos los aspectos de la palabra de Dios. No seamos como esos niños. Cuando mi esposa le da a Enoch un guiso que le pone cebolla, lo que hace Enoch es ir separando toda la cebolla y le pone a un lado. ¿Por qué? Porque no le gusta. No le agrada el sabor y no se la piensa comer. Pero al final de que termina toda su comida, abre la boca y te va la cucharada de cebolla. Son medios extremos. Tiene que aprender. Cuando nosotros no queremos todo el alimento de la palabra, un día, si somos hijos de Dios, Dios hará que tengamos que comernos ese alimento que no nos ha gustado, porque es necesario para nuestra vida. Dice Primera de Pedro que es leche espiritual no adulterada, y que así como un niño necesita esa leche espiritual, esa leche de su madre, así el cristiano ha de desear, necesitar toda la palabra de Dios. Entonces,
todos los aspectos de la palabra son importantes. Lee Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Pastor, yo no voy a ofrecer sacrificios, lee Levítico. No importa que no vayas a ofrecer sacrificio. Ayer estaba leyendo Levítico capítulo 1 al capítulo 4, al capítulo 5, y en esos capítulos Dios establece algunas ofrendas por el pecado. Y por quien empieza primero es: si el sacerdote pecare de manera que no se diere cuenta, cuando vea que ha pecado y ha contaminado a todo el pueblo, aquí tenemos a un pastor adúltero. Él ya no es adúltero, fue adúltero, pero no le hizo nada a la iglesia. No afectó a la iglesia su adulterio, no adulteró con una hermana de la iglesia. Pero allá dice Levítico que cuando el sacerdote pecaba, aún por ignorancia, su pecado contaminaba a todo el pueblo. ¿Cómo puedo decir yo que el pecado de un pastor no va a afectar a una iglesia? Claro que la va a afectar. Y yo podría negar eso solamente si ignoro lo que la palabra de Dios dice con respecto a ello. Y habla después de los líderes del pueblo, de los príncipes del pueblo. Después habla de la gente común del pueblo. Pero no sabemos eso si no vamos a todos los aspectos de la palabra de Dios. Ahora, hay dos cosas que debemos evitar con respecto a las Escrituras y su lectura, su suficiencia. Número 1, ¿sí? No seamos oidores olvidadizos. Lee la Biblia, pero no te quedes sin nada en tu mente. Algunos pueden decir, es difícil memorizar las Escrituras. Puede ser difícil, pero no imposible, ¿sí? Y con esto algunos dicen, es que ya tengo muchos años y mi mente no me da. ¿Cómo te acuerdas de tus recetas para cocinar? ¿Cómo te acuerdas de tus horarios de la medicina? ¿Cómo te acuerdas de lo que viste en la televisión? ¿Cómo te acuerdas de esa canción que cantas? La verdad es que no memorizamos porque no queremos disciplinarnos a ello. Pero no solo es memorizar, sino es realmente, hermanos, comprometernos a obedecer lo que las Escrituras nos dicen. Hay mucha gente que tiene una muy buena doctrina, una doctrina ortodoxa, muy buena, pero su ortopraxis, su práctica de esa doctrina no es nada acorde. Está totalmente desfasado, vive de otra manera. Entonces evitemos este problema. Ya me predicaron una cosa, ya leí yo una cosa, pero hago otra cosa. Dice la Biblia, ama a tu prójimo. No, yo me amo a mí mismo. Mi autoestima. No seamos oidores olvidadizos. Y la otra situación es, no tengas una visión solamente mística de las Escrituras. Una visión mística de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas pseudoespirituales en esto, que ellos a veces tienen un pensamiento y dicen, este pensamiento viene de Dios y me lo dio cuando leí tal versículo. Y vamos y buscamos ese versículo y ese versículo no dice nada de los pensamientos que esa persona tiene, que según él le vinieron de Dios. Sí, esto es solo tomar un versículo y acomodar ese versículo a los pensamientos de esa persona. No, hermanos, por esto ha habido muchos problemas en las iglesias. Dice la palabra advirtiendo de los falsos maestros que se dejaron llevar por fábulas, por engaños, aún por cosas que Satanás les susurraba en su corazón. Dice 1 Timoteo capítulo 4, no se sujetaron a la palabra y divagaron en cuanto a la fe. Y hay muchos hoy, muy famosos, otros menos famosos, que dijeron, Dios me dijo que hiciera esto y yo voy a hacer esto porque Dios me lo dijo. ¿Y dónde se lo dijo? Y baja las Escrituras y no hay nada en las Escrituras con respecto a eso. Muchas iglesias se han dividido por situaciones así. Entonces no usemos la Biblia como una situación mística en cuanto a ello.
Cuando estaba en el seminario, recuerdo que el director una vez nos dijo que tuviéramos muy presente la situación de nuestro llamado, que fuéramos a las Escrituras y que verdaderamente consideráramos el llamado que Dios nos había hecho para el ministerio, porque si no teníamos un llamado para el ministerio, lo único que íbamos a hacer era echar a perder las vidas de otras personas. Y nos dice, una vez vino aquí un joven y estuvo estudiando, nunca logró aprender nada. Y le dije, oye, ¿tú eres llamado? Sí, soy llamado. ¿Y cómo sabes que eres llamado? Es que un día salí allá al campo donde yo sembraba en la montaña y me acosté porque estaba muy cansado y entonces vi en el cielo, en las nubes, 2 letras, SC. ¿Y qué es SC? Y entonces leí la Biblia y vi que Pablo era siervo de Cristo. Entonces Dios me estaba diciendo, sirve a Cristo, y por eso estoy aquí. Dice el director que le dijo, no, mi amigo, yo creo que lo que Dios te estaba diciendo era siembra camotes, porque como siervo de Cristo no das una. Muchas veces actuamos así en nuestra vida. Tomamos la palabra de esta manera mística y pensamos que Dios nos está llevando a hacer algo que ni siquiera es la voluntad de Dios. Pero nosotros hacemos que nuestros pensamientos se salpiquen de la palabra, los salpicamos de ella y creemos que tenemos una dirección de Dios. Son 2 errores que nosotros debemos evitar al leer las Escrituras, al estudiar las Escrituras. Ahora, termino con esto el día de hoy. 3 cosas que nosotros necesitamos hacer con las Escrituras para este proceso de santificación en nuestra vida. Número 1, hay que leerla. Hay que leerla. Así de simple. Tienes que leer tu Biblia. Hermanos, esta es una instrucción que a los niños pequeños que están allá en su clase, sus maestras les dan. Lee tu Biblia. ¿Les tengo que decir yo todos los días que coman? No, comemos porque tenemos hambre, ¿verdad? Nuestra alma también necesita la palabra. Lee tu Biblia. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto para poder avanzar en nuestra lectura bíblica? Se llama persistencia. Pablo escribió en Romanos capítulo 13 que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. Muchos no avanzamos en nuestra lectura bíblica por la pereza que nos da leer la Biblia. Nos da flojera y en cierto sentido es natural que a nuestra naturaleza pecaminosa no le guste leer la Biblia, pero vence tu naturaleza pecaminosa y alimenta tu alma con las Escrituras. Lee la Biblia, ¿sí? Es mejor leer un poco que leer muchas veces, pero pasarse en ese poco lo suficiente para entender lo que dice ese pasaje. Entonces, tenemos que ser diligentes en leer la Biblia. El cristiano nuevo debería empezar a leer libros que son sencillos. ¿Sí? Yo no le diría a un cristiano nuevo, a un recién convertido, ponte a leer el libro de Apocalipsis o ponte a leer el libro de Ezequiel. Generalmente los mandamos, lee Juan, lee Salmos, lee Proverbios, lee Romanos. Pero ¿saben qué? Lean, hermanos, lean la Biblia. En segundo lugar, entiende la Biblia. Lee para entender la palabra de Dios. Este ya es un escalón más arriba, porque ese escalón te lleva a considerar ciertas cosas y a hacerte de ciertas herramientas. Recuerdo cuando era adolescente, tendría unos 12 años, mi tío allá en Córdoba me dijo un día, ¿no me acompañas? Voy a ir a ver a las abejas. Y yo, pues órale, vamos a ver las abejas. Y me subí a la camioneta con mi tío, viajamos como 1:30 a un lugar llamado Huatusco. Y empezó mi tío a bajar cosas de la camioneta. De repente se pone un sombrero y se pone algo que se llama velo y su camisa de manga larga y unos guantes
y el pantalón se lo arremanga, se sube los calcetines y se va a atender a las abejas. Hizo humo con un aparato para hacer humo, no muy sofisticado. Apretaba y salía humo por una boquilla y él empezó a trabajar con las abejas. Le digo, ¿y yo? No, pues para ti no hay. Pues tú solo vienes a ver. Bueno, pues hay lo que pude ver, ¿verdad?, de las abejas. A los 15 días, mi tío me dijo, vamos a las abejas. Y yo le dije, sí, vamos, pero ahora yo ya tengo mis cosas. Me hice de mis cosas y lo acompañé. Ya iba a un paso más, ya iba a meterme con él entre las colmenas y a empezar a trabajar con las abejas. La situación de poder entender la Biblia va un paso más arriba de leer, porque eso te hace ver la necesidad que tienes de ciertas cosas para ayudarte en tu comprensión. Hermanos, y esto es un buen consejo para todos los hogares, en cada hogar cristiano, ¿sí?, que ya tiene un buen tiempo de ser cristiano, debería haber por lo menos una Biblia, ¿sí?, un diccionario bíblico y una concordancia bíblica. ¿Por qué? Para que cuando leas con tu familia, tú les puedas explicar palabras que tal vez ellos no entienden de la Biblia, pero vas a tu diccionario y les dices, esta palabra significa esto. ¿Qué significa Pascua, papá? Dice aquí que el pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pues la Iglesia Católica dice que la Pascua es la Semana Santa. Eso no es la Pascua. Vas al diccionario, encuentras Pascua y encuentras que era una festividad que los judíos hacían porque les recordaba el día que Dios los había sacado de Egipto, que tenían que matar a un cordero y que tenían que comerlo con panes sin levadura y estar listos para salir de viaje. Encuentras que esencialmente Pascua significa pasar por alto. ¿Por qué? Porque Dios pasó por alto sus casas al ver la sangre de ese cordero en la puerta de los judíos. Entonces, cada hogar cristiano debería tener por lo menos estas herramientas para poder tener una comprensión más grande de las Escrituras. Y finalmente, hermanos, obedece la palabra. ¿Qué tienes que hacer? Obedece la palabra. Léela, entiéndela y obedécela. 3 cosas, sí, que van a hacer que nosotros crezcamos en santificación por medio de la palabra. Eso no es arte de magia, hermanos. Eso no es del día para la mañana. Esa es una obra que va realizando el Espíritu cuando nosotros estamos en la palabra. Lamentablemente, los múltiples problemas que una persona puede llegar a tener, los conflictos familiares, matrimoniales, los hijos llegando a los vicios, siendo rebeldes con los padres, nos dicen que falta mucha palabra en muchos hogares. Pero yo espero que empecemos a cambiar esta situación. Leamos la palabra, entendamos la palabra y obedezcamos la palabra. Cuando leemos la misma palabra nos acerca más a Dios cuando nosotros la estamos obedeciendo. Y nos hace más como Dios. Y Pablo dice que en ese sentido somos transformados de gloria en gloria a la imagen misma de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. No necesitamos milagros entonces, necesitamos la palabra de Dios para ser santificados. Oremos. Señor, permítenos honrar tu palabra en nuestra vida a través de amarla, de apreciarla, de leerla. Costará un poco más entenderla y nos llevará a negarnos a nosotros mismos el obedecerla. Pero Dios, esa es la honra que tú mereces cuando nosotros nos acercamos a tu palabra. Ella cumple su propósito en nosotros y nosotros hemos de cumplir el propósito por la cual la dejaste. Que podamos conocerte,
que podamos amarte y que la cercanía a tu palabra, Señor, tan cercana como el alimento a nuestro cuerpo físico, nos lleve, Señor, a exhibir el carácter de Jesucristo, a ser como tú quieres que seamos, Señor, en la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a ser esforzados, a no menospreciarla. Ayúdanos a no dejar caer tus palabras a tierra, Señor, a no menospreciarla cambiándola por el pecado de este mundo, cambiándola por nuestros pensamientos, nuestros razonamientos. Ayúdanos a amarla y permítenos, Señor, ser transformados a través del poder de tu palabra. Transforma los hogares de esta congregación, las familias de esta iglesia, Señor. Transforma nuestra manera de vivir, de relacionarnos los unos a los otros. Llénanos de amor, llénanos de gracia, Señor, como fruto de estar expuestos a tu palabra de manera continua, Señor, toda la semana, no solo un día, sino toda la semana. Y perdona nuestro pecado si le hemos menospreciado. Perdona nuestro pecado, Señor, si no hemos echado mano de la palabra para nuestras vidas. Si solamente la tenemos como un adorno, solamente la tenemos, Señor, como algo de una vida religiosa los domingos, perdónanos, Señor, y permítenos verte cada día que vayamos a ella. Gracias. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.